¿A partir de qué nivel salarial considerás que un trabajador debe pagar impuesto a las ganancias o impuesto al ingreso? Yo considero que ese es otro tema, la reforma tributaria. Nosotros estamos con la matriz del sistema tributario que instauró Martínez de O y perfeccionó Domingo Cavallo. Eso hay que modificarlo. Si vos estudiás el sistema que había, no te hablo de la década del 40 o del 50, en el 73, el marco que instauró Perón entre el 73 y 74, vas a ver que es un sistema de gran progresividad. Pagaban más los que más tenían. Los que más tenían los grupos. Pero puntualmente económicos. hoy, los trabajadores en relación de dependencia, la cuarta categoría. Para nosotros el trabajo no es susceptible de pagar impuesto a la ganancia. Tienen que pagar... A las ganancias, el ingreso no deberían pagar. Para mí no. Ganando más de 10.000 pesos tampoco. No, y más de 10.000 pesos tampoco. No, para mí no. Para mí tienen que pagar. Pero vos fíjate la paradoja. Puerto de Rosario, esto lo cuenta Juan Carlos, Smith lo cuenta siempre. Las cerealeras no pagan ingresos brutos, por ejemplo, y tienen ganancias brutales. Y los trabajadores que están ahí pagan impuestos a las ganancias. Te digo, los colegios privados, los colegios religiosos. El ingreso bruto es un impuesto provincial, ¿no? En Rosario. Sí, bueno, pero no pagan impuestos, no pagan casi impuestos las cerealeras, y sí pagan los trabajadores. Los bancarios no pagan impuestos a las transacciones financieras y los trabajadores bancarios pagan impuestos a las ganancias. Julio, O si no, en los colegios privados. Vos, lo dicen los compañeros siempre de SADO. Vos sabés que los colegios religiosos no pagan impuestos, pero los trabajadores que trabajan en esos colegios sí pagan impuestos. Ayer cuando... Entonces digamos, son inequidades que son herencias, yo digo, ¿no? No las instauró este gobierno, pero creo que hay que modificarlas. Tiene que llegar un tiempo y después de 9 años no se puede hacer todo junto, pero me parece que hay que debatirlas, porque nosotros no decimos, dejamos de pagar esto, o que las asignaciones, todo es plata. Entonces, para dejar de pagar algo, se tiene que cubrir, alguien tiene que poner la parte que corresponde. Entonces yo creo que acá hay sectores que ganaron muchísimo en la Argentina en estos años, y su carga impositiva no es proporcional a la magnitud de las ganancias. Y en cambio, los trabajadores, y muchos sectores, todos, petróleo, todo, la megaminería, todos los sectores que han ganado mucho. Los bancos. Ayer cuando hablaste con Reinaldo Sietecase, además de decir que Moyano era el Messi de los sindicalistas o de los trabajadores, también dijiste que el gobierno aplica sobre ustedes una casa de brujas, que estaba censurado. ¿Cómo es eso? No, en serio, no sé si censura, pero es un tema indirecto, porque de la televisión pública prácticamente, bueno, hay que mirar las imágenes, ¿no? Entonces, yo peleé mucho por la ley de medios, ¿no? Yo peleé mucho, de la CGT peleamos. Las primeras jornadas que se hicieron para plantear la necesidad de la ley de medios, yo lo organicé por CGT junto a las Madres de Plaza de Mayo en la Biblioteca Nacional. Y la cerraron Moyano y Estela de Carlotto. Fueron 2 jornadas de paneles discutiendo la necesidad de la libertad de expresión. Y yo cuando fui diputado me tocó ser una de las espadas, por así decirlo, trabajando, que más énfasis le pusimos a esta cuestión. Así que para mí, yo no peleé por algo, por tal o por cual. Moyano abiertamente dice no le atienden el teléfono. ¿A vos tampoco? No, Moyano no dice no le atienden el teléfono. Moyano nos llama, él dice llama una vez, no llama más. Quiero volver a lo anterior. Moyano no llamó más. Porque en la discusión sobre la ley de medios, que es una discusión, por supuesto, abierta sobre cómo se garantiza la libertad de prensa, hay quienes, como vos, defendieron la ley de medios pensando que la ley de medios favorecía, y otras personas, por ejemplo en mi caso, que teníamos dudas, no respecto de la ley en sí, sino respecto del objetivo del gobierno, viendo algunas conductas que vos ahora marcás que te suceden a vos, como por ejemplo que incluso a aliados de toda la vida, cuando empiezan a disentir, empiezan a ser censurados. ¿A vos no te hace repensar respecto de cuál es el objetivo del gobierno en la política de medios, lo que te pasa a vos, que después hubo otros que dijeron antes que vos que le pasaba a ellos? Bueno, pero... En Santa Cruz, por ejemplo. No, lo que te puede doler es que no se implemente como se había planteado, pero yo no me arrepiento de nada de lo que hice, porque yo adscribo esa política.
Moyano, desde la época de resistencia al neoliberalismo, fue demonizado por los medios hegemónicos. No es una cosa que nosotros lo venimos a descubrir antes. Y eso, el monopolio, el establecer una agenda que no es la agenda real, sino la agenda que responde a determinados intereses, no empezó ahora. Eso viene desde siempre. Yo te digo una cuestión. Cuando yo me acuerdo siempre cuando hacíamos las movilizaciones o los paros en la época del MTA, yo en ese momento era el vocero de prensa del MTA. Bueno, ahí teníamos con vos cuando empezabas casi, ¿no? Y yo me daba cuenta, a mí me empezaban a llamar las radios a las 6 de la mañana, y yo me daba cuenta que frente a cada medida que hacíamos en la época neoliberal de los 90, yo la llamo del mayor contrabando ideológico que vivió la Argentina, porque a nombre del Partido Justicialista y hasta usando el sello de la CGT, hicieron todo lo contrario de lo que nos enseñó y hizo, no solo nos enseñó, sí hizo Perón y Eva Perón, ¿no? Pero yo te decía, al segundo que me llamaba, ya sabía cómo venía la línea argumental. Y yo pensaba que debe haber un centro de inteligencia, de prensa, en el gobierno, que bajaba la línea a los medios, ¿no? Y después me enteré que era la tapa de Clarín. Es decir, Clarín te hacía la agenda y todos los medios respondían a esa agenda, que era desvirtuar. Todos. La mayoría estamos hablando. Pero la mayoría, yo te digo, estaba Haddad, estaba Longobardi, estaba... Yo te digo, todos los que estaban, me llamaba Martín Pitón, me acuerdo de todos y muchos de los que son la cara hoy de los noticieros la viven porque eran los mobileros de esos medios. Así que eso yo se los decía en aquellos años. Hoy son todos la cara de los noticieros, Julio, y de programas periodísticos. Pero cuando eran los mobileros yo les decía, no puede ser que ustedes se adocenen, que ustedes repitan todo lo mismo. Parece... Y yo que veía ahí, que ellos sabían con qué preguntas les iban a palmar la espalda y hacían carrera en los medios, y con qué preguntas le enfocaban la puerta y le decía gracias por los servicios prestados porque ni indemnización le pagaba. Entonces, esa realidad, con esa realidad peleamos como peleamos por esa libertad, porque es un derecho fundamental la libertad. Ya, yo estudié tanto, estudié los constitucionalistas norteamericanos, estudié muchísimo el tema, y uno llega a la profundidad del sentido que uno lo palpaba, lo intuía, pero lo llegas a profundizar de manera teórica. Así que, ¿cómo no van a doler estas cosas que estén pasando? Que no se esté aplicando como uno debía. Porque para mí, los medios públicos tendrían que ser el ejemplo de pluralismo. Ese es el sentido. ¿Y lo eran antes de esta separación de la CGT con el gobierno? Bueno, yo no sé, pero yo no sé, uno lo nota más cuando le toca a uno siempre, ¿no? Uno lo toca más. ¿O estás conforme cómo funcionaban los medios públicos? Y yo creo que estaban haciendo... ¿Sabes lo que pasa, Julio? Mucho tiempo hicieron una carrera desigual. Fueron muchos años que hicieron una carrera desigual. ¿Sabes lo que pasa, Julio? ¿No? Que las cosas que mucha otra gente vio en estos años previo a que a ustedes les pasaran lo que les pasó, y que vos estás viendo ahora, porque como decís vos, cuando le toca a uno lo siente uno, por lo menos en mi caso generaba la preocupación de hacia dónde va, además viendo la experiencia santacruceña, que es lo que uno veía como el origen de todo esto. No vamos a discutir acá. Pero ¿sabes? La diferencia es una cosa. Ahora, por ahí las dos cosas que vos decís tienen razón. La diferencia es una cuestión. Una cosa es cómo funcionaba el sistema monopólico, creo que eso no es bueno. Y lo otro todavía no funcionaba, porque recordemos lo que eran los medios públicos en los 90, eran un cachivache, directamente eran una vergüenza. Entonces, una cosa que se construía. Uno, a lo nuevo, siempre aspira a que sea lo mejor. Hoy sigo pensando que todavía es correctible eso. Pero eso no modifica la esencia de lo que significa la libertad de expresión. Doble libertad de expresión. La libertad de expresión para opinar y la libertad de expresión para elegir qué medio y saber quién me habla. Esto creo que es un derecho esencial, es tan profundo, hoy está incorporado a la condición humana, porque es lo que te da libertad. Vos no tenés libertad si no tenés salario, si no tenés trabajo, si no tenés vivienda. Si vos Julio, no tenés todo, te termino la idea. Si no tenés todo, no tenés libertad, pero también si no tenés derecho a expresarte. Entonces, bueno, yo te digo, no cambia, no me arrepiento de todo lo que hice, me duele que desde el Estado los medios públicos
no sean lo que uno aspira a que sean en el marco de esa libertad de expresión. ¿En qué punto de cocción, escuchábamos hablar de conflictividad social, en qué punto de cocción hay una movilización, una marcha, un paro? ¿Se está evaluando, se está pensando? No. Yo creo que un poco, bueno, hay que ver qué pasa, pero, digamos, hoy por hoy nosotros seguimos esperando respuestas. Tiene mucho que ver el proceso que se va a dar en las paritarias de todos los gremios. Si se actualizan esto. ¿Hoy se está evaluando o no? No. Ni movilización ni paro. No, pero hay una sinceridad que el cambio de autoridades en la Secretaría no es un hecho anecdótico. Hay muchos intereses que están operando desde afuera para incidir en la resolución de ese tema. Yo quiero que se resuelvan los trabajadores, que es lo que más interés tiene. Por eso los quise hacer más protagonistas todavía de lo que van a estar en ese Congreso. Pero lo que te quiero decir, hoy está todo el proceso de paritaria. Cuando cierre, yo creo que justo a mitad de año para el Congreso, va a estar bien cerrado qué efecto, porque si no se actualiza el mínimo no imponible, más que lo que es los aumentos salariales, van a ser más trabajadores que están. Si los aumentos salariales no acompañan por lo menos, digamos, el proceso de remarcación de precios, hoy me mandaban un mensaje que los supermercados Día en una semana remarcaron 2 veces los precios. Esto es preocupante, porque también en los formadores de precios hay una actitud especulativa, siguen viviendo con rentabilidad que no existe en el mundo, esa voracidad, esa codicia por la ganancia. Pero así que hoy no se ve en el horizonte cercano, pueden pasar cosas que cambien las condiciones, pero hoy todo este proceso de discusión paritaria te va a marcar y cómo evoluciona la realidad del país, te va a marcar el escenario que yo creo que lo vamos a tener a mitad de año. Yo espero, porque sigo esperanzado en que, digamos, el sentido, todo esto que se hizo en Argentina en estos años no sea en vano y el camino que habíamos empezado en el 2003 se profundice por donde debe ser, que es por un proyecto nacional y popular. Gracias por venir. De nada, contrario. Economía. Palabras más, palabras menos.